Bienvenidas a Beus, historias mestizas que sanan el mundo. La jornada de Ana María, trabajadora en una de las más de 150 maquilas que operan en El Salvador, empieza cada día a las 4 de la mañana. Lo hace tan pronto para cubrir sus tareas domésticas y lograr llegar a su puesto de trabajo en la fábrica antes de las 7. Al entrar, la registran y debe entregar todas sus pertenencias, incluido su teléfono móvil, algo inimaginable para cualquiera de nosotras, ¿verdad? Una vez dentro, le asignan sus metas diarias y en ocasiones hasta las horas en las que deben estar cumplidas. Sus objetivos de producción pueden alcanzar las 1.500 piezas diarias. Estos son 12 horas de trabajo en las que Ana María está sentada, no descansa y hasta se salta sus momentos para tomar agua, comer o ir al baño. Si no cumple, banderín rojo. Así nos lo explica Montserrat Arévalo, activista feminista salvadoreña, psicóloga y directora de la organización Mujeres Transformando. La maquila como tal lo que hace es convertir a las mujeres en eso, en cuerpos maquiladores, en cuerpos que estén al servicio y en función de la producción dentro de la empresa, ¿verdad? O sea, a ellos no les interesa si este día estás más productiva y este menos, si tenés alguna situación familiar que te está afectando anímicamente, si tenés algún problema de salud, alguna preocupación, violencia enfrentando en tu casa o si de repente te acosaron en la calle y llegaste nervioso. O sea, a ellos no les importa absolutamente nada más que estés en función de producir. Su fuerza para hacer otras cosas, porque todo está en función de producir para la fábrica. Entonces ya no es un humano, ya no es una persona, sino que es una máquina de producir ropa. Por eso le llamamos cuerpos maquiladores. La historia de Ana María se repite en miles de mujeres que también trabajan en las fábricas que producen muchas de las prendas que probablemente llevamos puestas ahora mismo. En fábricas donde las condiciones laborales impactan directamente en su salud. Ansiedad también hemos visto, cuando ya sienten que no pueden y que las van a despedir y que es su única forma de vivir, ¿verdad? De ganarse la vida, de buscarse la vida. Entonces, angustia, ansiedad, también tristeza, depresión, son como emocionalmente las cosas que hemos ido identificando nosotras. Sentimientos muchas veces de desesperanza, de no voy a poder, no voy a salir adelante, sobre todo porque muchas de ellas son mamás solteras o jefas de hogar, pues. Y es que desde la consolidación en los años 90 del modelo actual de industria textil, persisten numerosas vulneraciones de derechos en las mujeres que trabajan en el sector. Salarios bajos, jornadas extenuantes, inseguridad y represión sindical, como denuncia Blanca Moreno desde la organización SETEM, donde se trabaja para mejorar las condiciones de vida de estas mujeres y sus familias. En muchos de los países donde se produce la industria textil, los sindicatos, las personas sindicadas son completamente perseguidas, son muy habituales las listas negras de trabajadores y trabajadoras sindicalistas, nos encontramos a veces con situaciones de violencia física y bueno, toda una represión sindical que, sumado a la poca capacidad organizativa por la sobrecarga laboral y la falta de tiempo, pues bueno, dificulta muchas veces la organización de las trabajadoras. Este impacto también lo sufre la salud del planeta, ya que la industria de la moda es la segunda más contaminante a nivel mundial. Para que nos hagamos una idea, solo para producir unos vaqueros se necesitan entre 3.000 y 10.000 litros de agua, lo que equivale a la cantidad de agua que consume una persona en un margen de 7 a 10 años. Hemos visto contaminación a nivel de las aguas por todos los químicos que utilizan para desmanchar o para hacer tratamiento de las telas.
y se vierten así sin mayor tratamiento a cuerpos de agua en el país. Eso es una de las cosas. Luego también hemos visto el tema de residuos sólidos, por ejemplo, retazos de tela, de hilo, de cartón, de plástico, que también, digamos, no son como, ni pagan impuestos pues al municipio por el retiro y el tratamiento de estos, entonces contaminan con desechos sólidos. Que este tipo de fábricas se ubiquen en El Salvador, Bangladesh o Vietnam no es casualidad. Las grandes marcas externalizan su producción en países donde la mano de obra es barata, la represión de los derechos laborales es norma y las exenciones fiscales son máximas. La marca tiene quizás a sus diseñadores en Europa, dependiendo de dónde sea la marca, o de Estados Unidos, pero tiene sus diseñadores allí, a sus equipos de marketing allí, pero el grueso donde está su amplio margen de ganancia es en quienes le fabrican la ropa. Entonces eso está en países empobrecidos del sur global, que además tienen o han tenido históricamente gobiernos laxos. La industria de la moda es un claro ejemplo de cómo actúan las relaciones coloniales en la actualidad. Responde básicamente al sistema, a la estructura mundo, ¿no? Donde los países del norte tienen el poder económico, político y social, y los países del sur asumen todos los costes de ese poder. Entonces nos encontramos en un momento en el que se produce muchísimo en el sur a costa de del impacto medioambiental y el impacto social, para consumir muchísimo en el norte. ¿Pero es posible cambiar esta problemática global? Sí. Como respuesta, estas organizaciones participan en la campaña mundial Ropa Limpia, junto a una red internacional de más de 235 entidades de 45 países. Una presión que la campaña ejerce sobre las empresas y que viene reforzada gracias a la resistencia que ejercen las propias trabajadoras. Ellas han logrado negociar sus condiciones directamente con las marcas. Han organizado movilizaciones a las puertas de las fábricas y hasta han ganado algunos casos en sede judicial. Son como acciones de resistencia, ¿verdad? También han negociado han llevado casos legales, hemos logrado ganar algunos casos, llevarlos hasta tercera instancia y ahí volverlos a ganar, embargar vehículos a empresas para que paguen salarios caídos e indemnizaciones por despidos injustificados. Entonces digamos que hay un montón de formas de resistir que las mujeres tienen, y yo creo que una muy grande es el estar organizadas, el estar juntas, el apoyarse, el acompañarse, en muchos sentidos, en lo que es la vida. No sé, juntarnos y celebrar que estamos vivas y que estamos juntas, bailando, comiendo, cantando y riéndonos, porque yo creo que también a veces acá se dice mucho, ¿verdad? Defender la alegría como una trinchera, pero no la defendemos. Y estos tiempos, yo siento que ya nos quieren dejar con esa melancolía crónica, ¿verdad? Porque pues sí, son tiempos bien difíciles, muy, muy difíciles, pero es cuando más debemos de volver a formas que incluso nuestras ancestras y ancestros tenían para celebrar la vida y sostenerla. A estas mujeres también se suman pequeñas iniciativas en diferentes partes del planeta para cambiar nuestra forma de consumir ropa. En Valencia tiene su taller de moda sostenible Tasmin Thorpe, o como es más conocida, Raja Matas. Yo coso desde que era súper pequeña y llevaba ya años haciéndome ropa con sábanas, cortinas, cosas así, al principio por el precio de las telas, pero luego me fui también concienciando de lo que está pasando en la industria textil y la moda y todo esto, y después fue más como una elección
por las materias y por no crear más. Y yo tenía un trabajo de oficina que me estaba muriendo por dentro, que soy una persona súper creativa y necesitaba hacer algo con mis manos. Entonces, cuando mi empresa hizo despidos por causas económicas, me dije, vale, esto es el momento de probar algo. Y al principio de verdad era probar. Hice un mercadillo a ver qué tal y eso, y luego otro a ver qué tal, y luego me entraron pedidos y vamos a ver qué tal. y aquí estamos, no sé. Pero sí, siempre súper convencida de lo que estoy haciendo y el por qué. En pleno ciclo interminable de consumismo que vive nuestra sociedad, especialmente intensificado a través de las redes sociales, sus prendas cuentan historias, promueven la economía local y permiten tener una relación más sana con nuestra ropa, con quienes la producen y con el planeta. Dejar de usar textiles sintéticos, tóxicos, que esto mejora la salud no solo de nosotros, pero sobre todo también de los que producen, que están todo el día tocando estas cosas. Y también esto es mejor para el planeta porque estas cosas están para siempre, el plástico está para siempre. ¿Sabíais que actualmente existe suficiente ropa para vestir a las próximas 6 generaciones? Por tanto, ¿debemos consumir para estar a la moda o es mejor seguir buscando alternativas más saludables y conscientes con nuestra salud y la del planeta? Es importante que sea proceso, porque si nuestro objetivo es que mañana todo el mundo deje de comprar fast fashion, es imposible. Hay que ir poco a poco y creo que informar sin juzgar es súper importante para esto. Es importante también que no caiga toda la responsabilidad en nosotras como consumidoras y como sujetos de derechos, sino los gobiernos y las empresas son quienes se tienen que responsabilizar principalmente a través de medidas legales y acuerdos de obligado cumplimiento entre las empresas y los gobiernos. Creo que estamos como ya en un punto de no retorno, de revisarnos nuestros niveles de consumo, de revisar y de presionar también o de sí a todas estas empresas de la moda rápida a que no necesitamos realmente consumir de esa manera y a bajar un poco, ¿no? A bajar un poco ese ritmo, a cuestionártelo porque lo que sea que hagas, si vos tenés si la marca tiene esa demanda, esos consumidores, obviamente es una cadena, entonces el eslabón más débil siempre son las trabajadoras del sur global. Entonces a ellas es a las que les va a tocar pagar como el costo con su vida, con su energía vital y sin salir, porque está comprobadísimo que trabajar en una fábrica textil no significa un desarrollo económico ni humano para las personas que trabajan ahí, simplemente están administrando la pobreza. La voz de Ana María y la de miles de mujeres detrás de cada prenda nos recuerda algo vital. El lugar donde trabajas condiciona tu salud y nuestro consumo, la de todo el planeta. Porque defender sus derechos es defender su salud y la dignidad de la vida. Si quieres conocer más sobre las protagonistas de esta historia, entra en veus.info. Para conocer más historias mestizas que sanan el mundo, síguenos en Spotify, iVoox o en las redes sociales de Medicus Mundi Mediterránea. Queda mucho por escuchar, muchas voces por conocer. ¡Salud! Este podcast ha sido realizado con el apoyo económico de la Conselleria de Servicis Socials, Família i Infància de la Generalitat Valenciana. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Medicus Mundi Mediterránea y no refleja necesariamente la opinión de la Generalitat Valenciana.